El Aeropuerto Internacional de Ginebra era un cruce de destinos, un lugar donde miles de historias se entrelazaban cada día bajo el techo de cristal y acero. Entre el bullicio de maletas rodando y anuncios de vuelos, el aire estaba cargado de expectativas y despedidas. Clara, pianista, esperaba su vuelo a Londres, sumida en pensamientos y una inquietud inexplicable. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la maleta, como si buscaran consuelo en una melodía invisible, mientras observaba a los viajeros pasar. Un piloto, Diego, pasó junto a ella. Sus miradas se cruzaron. Un instante, una chispa, como si el tiempo se detuviera brevemente en medio del ajetreo. Ambos sintieron una extraña familiaridad, una conexión inesperada. Diego se acercó, sonriendo con amabilidad. ¿Esperas a alguien o huyes de algo?, preguntó, rompiendo el hielo con una mezcla de curiosidad y simpatía. Clara, a la defensiva pero intrigada, respondió: «Solo espero mi futuro». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado y de un anhelo silencioso. Hablaron, descubriendo una pasión compartida por la libertad. Él en el cielo, ella en la música. Entre risas y confidencias, el tiempo pareció desvanecerse y el bullicio del aeropuerto se volvió un murmullo lejano. Cuando llamaron a su vuelo, Clara se despidió. No intercambiaron datos, solo una promesa tácita, una esperanza de reencuentro en algún lugar del mundo. Mientras subía al avión, Clara miró atrás. Diego seguía allí, observándola con una sonrisa tranquila, como si supiera que ese momento quedaría grabado en ambos. Por primera vez en mucho tiempo, una nueva melodía nacía en su corazón. Clara sintió que algo había cambiado, que el futuro podía ser tan impredecible como hermoso. A veces, un encuentro fugaz puede cambiar el rumbo de una vida, abrir puertas a posibilidades que nunca imaginamos y dejar huellas imborrables. Y en ese aeropuerto, dos almas se reconocieron sin palabras, compartiendo un instante eterno en medio del tránsito. El futuro de Clara acababa de encontrar una nota inesperada, una promesa de nuevas historias y melodías por descubrir, y el cielo, como siempre, aguardaba ser escrito con una nueva historia. El vuelo de Clara fue cancelado por una tormenta inesperada, una de esas que parecen detener el tiempo y obligan a todos a buscar refugio. El aeropuerto, lleno de murmullos y miradas ansiosas, se convirtió en un limbo donde el pasado y el presente se mezclaban. Mientras recogía su equipaje, apareció Javier, su exnovio, como si el destino hubiera decidido ponerlo en su camino justo en ese momento de vulnerabilidad. Javier, siempre encantador y manipulador, la invitó a su villa en los Alpes para esperar la tormenta. Su sonrisa escondía intenciones que Clara no alcanzaba a descifrar del todo. Clara, vulnerable y cansada, aceptó a regañadientes, sintiendo que no tenía muchas opciones en ese momento. La villa era lujosa, con ventanales enormes y detalles exquisitos, pero se sentía como una jaula dorada, fría y distante, lejos de todo lo que le era familiar. Javier intentó convencerla de que su vida como pianista era solo un capricho pasajero, minimizando sus sueños y su pasión, con palabras suaves pero hirientes. Pronto, Clara notó que estaba atrapada, sin teléfono, puertas cerradas y la sensación de que cada rincón de la casa la vigilaba. Javier decía amarla, pero sus ojos solo mostraban control y una necesidad de poseerla, como si fuera parte de su colección de tesoros. Clara se sintió como un pájaro enjaulado, aislada de su música, de la libertad y de todo lo que le daba sentido a su vida. El recuerdo de Diego y la promesa de otro destino, de una vida diferente, la mantenían en pie y le daban fuerzas para resistir. La tormenta afuera era menos peligrosa que la que se gestaba dentro de esas paredes, donde el miedo y la esperanza luchaban en silencio. Clara sabía que debía encontrar una salida, aunque el camino estuviera cubierto de dudas y de nieve. Y su música, la única verdad que le quedaba,
sería la clave para recuperar su libertad y su destino. Los días en la villa eran una prisión silenciosa, donde el tiempo parecía detenerse y el eco de los pasos era la única compañía. Clara sentía el peso de la soledad en cada rincón, como si las paredes susurraran secretos que nadie más podía oír. Javier le prohibía tocar el piano, pero Clara guardaba un pequeño teclado portátil, su único refugio. Cada noche lo escondía con cuidado, temerosa de que alguien descubriera su secreto, aferrándose a la esperanza que le daba la música. Una noche, mientras Javier dormía profundamente, Clara ideó un plan audaz. El silencio de la casa era su aliado, y la oscuridad su cómplice. Recordó a Diego, piloto, y el código Morse, COS. La memoria de su amistad y las historias de rescates le dieron valor. Grabó un mensaje musical en código Morse y lo envió a Diego por redes sociales, confiando en que él entendería la urgencia oculta en cada nota. Diego, en Dubái, recibió el audio en medio de la noche, mientras la ciudad dormía bajo luces lejanas. Al principio dudó, pero reconoció el SOS. El mensaje era claro, aunque disfrazado de melodía. Supo que Clara estaba en peligro y que no podía perder tiempo. Sin dudarlo, Diego decidió actuar. Empacó lo esencial y reservó el primer vuelo disponible, decidido a cruzar medio mundo por ella. La conexión fugaz en el aeropuerto se transformó en una misión de rescate, un lazo invisible que los unía más allá de la distancia. Clara, con su música, había lanzado una llamada de auxilio al único que podía entenderla, mezclando miedo y esperanza en cada nota. Y Diego, al otro lado del mundo, escuchó, sintiendo la urgencia y la promesa de un reencuentro. El destino de ambos volvía a entrelazarse, como si el universo conspirara para reunirlos. La música era ahora un grito de libertad, una promesa de que la esperanza nunca muere, y la respuesta, un vuelo hacia lo desconocido. El tiempo corría, y cada segundo contaba en la carrera contra el destino, y la tormenta apenas comenzaba, presagiando que lo más difícil aún estaba por venir. Diego aterrizó cerca de la villa y entró decidido. Encontró a Clara enfrentando a Javier, ya sin miedo. «Clara», firme, «mi música es quien soy, no volverás a silenciarme». Diego se interpuso entre Javier y Clara. Sin violencia, solo determinación, Diego puso fin al control de Javier. Clara eligió su libertad y caminó hacia Diego. Juntos huyeron bajo la tormenta, dejando atrás la jaula dorada. El viento y la nieve ya no eran enemigos, sino símbolos de renacimiento. Corrieron hacia la avioneta, dos corazones libres. El pasado quedaba atrás, borrado por la nieve. El futuro era incierto, pero por fin suyo. La música y el vuelo se unían en una sola fuga, y la libertad, por fin, era real. La tormenta había purificado sus almas. En la avioneta, Clara abrazó su teclado, símbolo de su resistencia. El despegue fue difícil, la tormenta aún rugía. Diego pilotaba con calma, transmitiendo confianza. Clara, temblorosa, comenzó a tocar una melodía en su teclado. Al principio era caos y miedo, luego esperanza y fuerza. La música se volvió su catarsis, narrando su huida y renacimiento. Diego la miraba, viendo cómo la luz regresaba a sus ojos. En medio de la tormenta, Clara no solo escapaba, renacía. La banda sonora de su nueva vida nacía en el cielo. El vuelo era más que una huida, era una declaración de libertad. Juntos volaban hacia el sol, y la música, por fin, era libre. El futuro se abría ante ellos, infinito. Al atravesar la tormenta, el cielo se abrió en calma y estrellas. Diego y Clara compartieron un silencio lleno de significado. Clara, aún con su teclado, sentía la paz de la libertad. Diego: te salvaste a ti misma, Clara. Yo solo te di alas.
Clara, tú escuchaste mi música cuando era solo un susurro. Ya no eran extraños, sino almas unidas por la tormenta. Volaron bajo un cielo estrellado, un universo de posibilidades. Clara se sintió libre, por fin. Su hogar era la libertad de crear y amar. Y en Diego encontró un refugio y un compañero de vuelo. Bajo el mismo cielo, todo era posible. Un año después, Clara debutó en el Royal Albert Hall. Su música, inspirada en la tormenta y la huida, conmovió a miles. La pieza se llamaba Bajo el mismo cielo. Diego, entre el público, la miraba con orgullo. Su amor era libertad, no posesión. Juntos habían transformado el dolor en arte. El público ovacionó de pie. Clara sonrió a Diego. Su álbum fue un éxito, su historia una inspiración. Había triunfado gracias a su pasado y a su valentía. La música era ahora su voz y su victoria. Y Diego, su ancla y su cielo. La sinfonía de su nueva vida apenas comenzaba. Tras el concierto, celebraron solos en su terraza londinense. Clara, mirando el cielo, se apoyó en Diego. El teclado portátil era ahora un símbolo de su historia. Clara, ¿recuerdas? El futuro nos espera, se persigue. Diego, y tú lo perseguiste hasta el otro lado de la tormenta. Su amor era confianza, respeto y libertad. Vuelan juntos, pero nunca atados. Su historia es un acorde final perfecto. Bajo el mismo cielo, han encontrado su sinfonía, y juntos seguirán componiendo nuevas melodías.